Hola compañeros, este es nuestro segundo capítulo de nuestro curso de Derecho Penal. Recuerda seguirme para no perderte ninguno de los siguientes capítulos. Estos videos son un apoyo de repaso, tanto para mí como para todos ustedes. Ya saben que no tengo la verdad absoluta, por lo que sus dudas, comentarios y recomendaciones serán bienvenidas. Este capítulo es de los principios, tanto del órgano que acusa como de la defensa. Yo entiendo que ver tantos principios a veces puede ser algo trillado, algo pesado, pero no los dejen de lado porque créanme, más adelante cuando estén ejerciendo ya la carrera como tal, les van a ser muy importantes, pues algún principio que falte o algún principio que no quede bien establecido puede ser crucial para ganar un juicio. Recuerden que son videos cortos, pero con la información más importante de cada uno de los temas. Vámonos para allá. Principios de la acusación. Para lograr resultados eficientes en la etapa de investigación de los delitos, la misma debe de llevarse de forma inmediata, eficiente, exhaustiva, imparcial, libre de estereotipos y discriminación, para lograr la identificación de él o de los responsables de un delito. Esto claro, atendiendo a que en estas alturas ya sabemos que el Ministerio Público es el órgano que acusa, pero si no lo sabías, apúntalo muy bien porque esto es muy importante. Los principios de la acusación son los siguientes y se encuentran en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes de seguir con este video, recuerden que es del sistema mexicano, no quiero confundirlos y que se vayan a aventar el video y estén en otro sistema procesal. ¿Ok? Principio de legalidad. Este principio lo contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14 y está relacionada con la siguiente expresión: nullum crimen, nullum poena sine leg, y se refiere a lo siguiente: ninguna pena sin una ley penal antes formulada, ninguna pena sin una ley penal escrita y ninguna pena sin un mandato expreso de la ley. En términos sencillos, el principio de legalidad nos dice que el Ministerio Público debe formular su acusación de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el artículo 14 nos dice lo siguiente: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Si no sabes qué se refiere a la retroactividad, quiere decir que si cometes hoy un delito, pero se escribe hasta pasado mañana en una ley como tal, pues el delito como tal no existe. Y si tú lo cometiste hoy 25 de agosto y la ley sale el 30 de agosto, pues no pueden culparte por una ley que salió o que se estableció posteriormente a que se cometió dicho acto. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Tiene que ver. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Es decir, si yo hago una analogía de el conejo come zanahorias y por eso es culpable, no voy a decir, bueno, tú comiste zanahorias, entonces eres culpable. No podemos aplicar ningún tipo de analogía. El siguiente principio es el de objetividad. Tiene que ver con la búsqueda de la verdad de un hecho que la ley señala como delito y buscar la responsabilidad del imputado. Esta búsqueda está a cargo del Ministerio Público, recuérdenlo, y tendrá imparcialidad en cuanto a quién beneficia la información y la evidencia encontrada. ¿Qué quiere decir esto de la imparcialidad? Es decir, el Ministerio Público va a tener a los policías que se encargan de hacer una investigación, peritos, etcétera. Todo el personal aunado al Ministerio Público deben ser imparciales. A ellos no les importa si la persona es culpable o no es culpable. Ellos tienen que buscar la verdad, tienen que buscar las pruebas como tal, como son, y ellos no pueden intervenir en que, es que este me cae bien, pues voy a como que ayudarle, ¿no? Este me cae mal, pues para que lo juzguen, ¿no? Eso no se puede hacer. El Ministerio Público no puede hacer eso. Los encargados de la investigación realizan la misma con absoluta imparcialidad, apegados a la ley, nunca buscando el beneficio para ninguna de las partes, siempre dirigiéndose hacia la búsqueda de la verdad, ya sea para sustentar su acusación o beneficiar al imputado, es lo que les decía. El Código Nacional de Procedimientos Penales refiere como una función del Ministerio Público realizar la investigación y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo, y que debe ser conducida con la debida diligencia para garantizar el respeto a las partes y el debido proceso. El tercer principio de la acusación es la eficiencia, y pues es muy fácil. Tiene que ver con la buena administración, ya sea de los recursos como de los bienes públicos.
así como el adecuado cumplimiento de sus funciones. En términos sencillos, las actividades y procedimientos que realice el MP deben ser prontos y expeditos, apegados a las formalidades establecidas por la ley para dar rapidez a las actuaciones. En términos todavía más simples, la eficiencia tiene que ver con que el Ministerio Público o el encargado de hacer las investigaciones debe de cumplir de forma pronta y expedita con sus funciones. ¿A qué va esto? A que lo tiene que hacer de la forma más adecuada, más rápida, más sencilla, pero no por sencilla no tiene que dejar de ser efectiva, es decir, hacer bien las cosas, simple y sencillamente. El cuarto principio es el profesionalismo y tiene que ver con la discreción con la que el órgano jurisdiccional trata los asuntos que conoce en el desempeño de sus funciones, así como honrar a las instituciones, absteniéndose a conductas que desacrediten a su persona o a la imagen de su dependencia. Es decir, pues obviamente todas las personas que están inmiscuidas en un caso deben de ser bastante profesionales. Es como algo como el tipo de secreto profesional. Es decir, tú no puedes estar divulgando lo que hizo una persona, dejó de hacer o no lo hacer, porque estamos hablando en términos legales y a pesar de ser profesional, pues te puedes meter en algún problema. El quinto principio es el de honradez. Y este tiene que ver con el hecho de que los servidores públicos se abstengan de solicitar o acepten compensaciones, pagos, gratificaciones o cualquier tipo de dádiva que no estén previstas en ninguna ley. Es abstenerse de la corrupción, pero sobre todo denunciar la misma. De igual forma, debe de garantizarse el adecuado tratamiento de las pruebas, así como de adecuadas actuaciones mediante detenciones que sean verdaderas. ¿A qué voy con esto? Que para actuar con honradez, pues es algo que todos hacemos al día con día. En el caso de los ministerios públicos o de ese tipo de personas, los policías, etcétera, pues deben de abstenerse a recibir compensaciones, evitar la corrupción, evitar las mordidas, etcétera. Son cosas bastante simples que con leer el párrafo entendemos, y en el caso de los policías más acertadamente en sus actuaciones. Es decir, cuando un policía detiene a alguien, pues tiene que tener pruebas suficientes para detener. No hacemos detenciones arbitrarias o detenciones al azar. A eso se refiere también ese punto. Honradez tanto en no recibir ese tipo de gratificaciones como en nuestras actuaciones. Y el sexto principio es el respeto a los derechos humanos. Este es muy básico. Nos dice que tanto el Ministerio Público como la policía que lo ayuda en sus investigaciones deben evitar a toda costa actos de palabras que es una palabra que no puedo decir, pero se traduce en tener a alguien y hacerle cosas que no deben de hacerle para que diga cosas que no son verdad, así como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pues respetar los derechos humanos, ya saben todos, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a que no te hagan cosas, etcétera, etcétera. Bueno, y ya de aquí pueden complementar lo dicho anteriormente con los artículos 131 y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales nos hablan de las obligaciones del Ministerio Público y las obligaciones de la policía respectivamente. Obviamente, porque como ya les había mencionado, estos principios eran del órgano que acusa, que es Ministerio Público, pero la policía o tienen a los policías que les ayudan en realizar las investigaciones, por eso también aplica para ellos. Posteriormente tenemos los principios de la defensa. Y estos son bastante fáciles y bastante básicos. La defensa también cuenta con sus propios principios, atendiendo al debido proceso y a la impartición de justicia. Ya saben, para que haya un juicio que pueda llevarse bien, pues debe haber un debido proceso, es decir, llevar todas las reglas que tiene este proceso, es decir, respetarlas, no saltárselas, no olvidarlas, no dejarlas por ahí, para que se pueda llevar un juicio justo y sobre todo para que no se vaya a sobreseer o nos dé un resultado que no queramos. O más bien que no quiera el Ministerio Público, muchas veces, o la mayor de las veces. El primer principio de la defensa es el derecho a una defensa. Y este tiene que ver con la idea de garantizar un juicio justo en una igualdad de condiciones entre la defensa y el Ministerio Público. Ya en el siguiente capítulo pues vamos a ver la trilogía procesal, o vamos a ver más bien los sujetos procesales, pero no se pierdan el otro capítulo. En este punto podemos ejemplificar de forma sencilla. En las películas han visto cuando se detienen a las personas, les leen sus derechos, pues es algo muy similar. Por ejemplo, se debe permitir al imputado libre comunicación con su abogado, se le deberá de otorgar el tiempo necesario para una adecuada defensa, etcétera, etcétera. Es decir, todos los imputados tienen ciertos derechos que son muy específicos, y en México también existe este de que le lean los derechos. Cuando eres detenido, el policía inmediatamente tiene que decirte los derechos que tienes y sobre todo por qué se te está deteniendo, ¿no?
el derecho a la defensa pues se va a dividir en dos partes, pues se debe contar tanto con una defensa técnica como con una defensa material. La defensa técnica exige que el imputado debe ser defendido por un abogado de profesión que esté en igualdad de condiciones con el órgano que acusa, es decir, con el Ministerio Público. En igualdad de condiciones me quiero referir a que ambos sujetos son abogados y ambos sujetos tienen el conocimiento jurídico y técnico para llevar a cabo una audiencia. Por eso me refiero a igualdad de condiciones. Esta defensa técnica podrá ser elegida por el imputado, ya sea un abogado privado, ya saben, un abogado que tú contratas, o un abogado público que es asignado por el Estado. Esto se encuentra establecido en el artículo 20, apartado B, fracción octava, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales se nos da vista a lo que puede suceder si el abogado designado no tiene la capacidad jurídica necesaria para llevar a cabo una defensa adecuada. Eso es lo que tiene que ver con la defensa técnica. Pasamos con la defensa material. Esta defensa es la oportunidad que tiene el acusado propiamente de intervenir de su propia boca en su juicio. Es decir, el acusado puede intervenir personalmente en el juicio, independientemente de las propias intervenciones de su abogado. Toda vez que esto no se encuentra establecido como tal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sí se reconoce por el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sobre todo se ve reconocido pues por nuestro propio sistema que apela a un juicio oral, a la oralidad como tal. Bueno amigos, pues esto ha sido todo del segundo capítulo de nuestro bello curso. Como ven, los videos son cortos y concisos, pero dan en el clavo. Yo soy Omar, su amigo, y no olviden suscribirse, darle a like y esperemos estarnos viendo o seguirnos viendo por aquí. Chao.